Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Este salmo es delicioso, esta alabanza nos habla acerca de la pureza de la palabra de nuestro Dios. Y como dice Charles Spurgeon, que en este Salmo 19, el salmista nos dice que Dios ha escrito 2 libros, donde Él se expresa en el primero, del versículo 1 al 6, la naturaleza, los cielos, toda la creación. Habla no de la gloria, sino de la gloria de Dios, de la majestad del Creador. Y luego del versículo 7 en adelante, Dios habla en este segundo libro a través de las Escrituras a su pueblo, a los que se convierten. En el primero habla a toda la humanidad. Por más ateo que sea una persona, no va a poder callar el mensaje, porque ahí está la noche y el día, está predicando, así lo estableció Dios, está predicando de Dios. Y aunque el hombre se resista, aunque el hombre se esconda, no puede parar el mensaje de nuestro Dios. Qué maravilloso es Dios, sabio como único Dios. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Su siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salvación, por este gran privilegio, Señor, que nos has dado de poder venir al templo y tener, Señor, este privilegio de exponernos a tu palabra que revela lo más íntimo del corazón del hombre. Entiendo, Señor amado, por qué razón el ser humano huye de tu palabra. Tu palabra es pura, es santa y revela la maldad al corazón perverso que todos hemos heredado. Lo descubre tu palabra, Señor. Y por esa razón, muchas veces, Señor, huimos, nos apartamos y no queremos escucharla, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas, el poder de la palabra de Dice en esa portada,
pero podríamos decir el poder de la palabra de nuestro Dios. Y quizás empezaría esta enseñanza esta noche con una pregunta: ¿por qué es poderosa la palabra de Dios? No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué es poderosa la palabra de Dios. Bueno, si nosotros buscamos en las Escrituras responder esa pregunta, aquí creo que tenemos la respuesta en el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, dice aquí. Entonces, está completa. Es santa. Y luego la sigue describiendo el salmista: convierte el alma. Su perfección tiene ese poder para convertir a ese corazón rebelde, lo vuelve obediente. Luego sigue diciendo: el testimonio de Jehová es fiel. Otro atributo más, es que sí, que se cumple. El testimonio de Jehová es fiel, no falla. Y luego dice que hace sabio al sencillo. Así que, hermanas y hermanos, ¿por qué es poderosa la palabra de Dios? Porque es perfecta, es fiel, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Aquí tenemos otro atributo más de la palabra. Ya vimos el que es perfecta, que es fiel. Ahora dice que es limpia. El Salmo 12, 6 dice: como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No hay palabra que se pueda comparar a la palabra de Dios. Aquí dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Según el Salmo 12, 6, la palabra de nuestro Dios es limpia, hermanas y hermanos, limpia. También es verdad, dice Juan 17, 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es, por eso es poderosa, porque da vida. La palabra de Dios da vida. Y la palabra de Dios es eterna, dice Isaías 48, dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Siempre me he hecho varias preguntas, y una de las preguntas que siempre está continua en mi mente es: ¿por qué a algunos evangélicos cristianos no les gusta estudiar la palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Por qué? Claro, cualquiera puede decir: ¿cómo este pastor cómo es que no me va a gustar? Yo la estudio y la leo en mi casa. Aquí hay un texto que me estremeció a mí, y lo acabamos de leer. Y es el versículo 12, quizás para aclarar esa actitud que tenemos los seres humanos. Y el salmista dice en el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esta palabra quiere decir: sus errores son sus pecados, su rebeldía. Meditando en esta parte, luego él dice: líbrame de los que me son ocultos.
Hay pecados que nosotros los podemos discernir, los pecados externos, pero los pecados internos, esos pecados, solo la palabra de Dios, tiene el poder para darlos a conocer. Entonces yo encontré la respuesta, que una de las razones por las cuales ponemos cualquier excusa, podemos decir, no, yo trabajo, estoy cansado, tengo mucho que hacer y yo creo. Ahí vamos ya con el yo creo, yo pienso, yo opino, yo tengo mi propia convicción. Todo ese montón de cosas. Hay un peligro porque puede ser que el pecado interno, que no lo hemos descubierto, nos lleva a ese punto. Porque ese pecado que está ahí, que David le dice, líbrame de los que me son ocultos. Él llega a ese punto porque él entiende que la palabra de Dios es tan santa que él tiene que orar. En esta alabanza él le pide a Dios, Señor, por favor, líbrame. Porque tu palabra es tan sagrada que me revela lo negro de mi corazón. Por eso le dije que esta porción de la Escritura me estremeció. Siempre me he preguntado, ¿por qué? Si aquí dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Luego dice que es más importante, que es más valiosa que el oro. Y luego la describe de tal manera que no es oro cualquiera, sino que es el mejor oro, que no se puede igualar a la palabra de Dios. Aquí lo dice. Deseable, dice el versículo 2:10 del Salmo 19, deseables son más que el oro. Esta es la gran pregunta. Deseables son más que el oro, pero ¿por qué porque algunas personas no desean la palabra de nuestro Dios? Estaba leyendo el comentario de Spurgeon, pues ellos dicen, es triste cómo muchas personas pierden el tiempo viendo novelas, viendo películas, leyendo otras clases de literatura y no la Biblia. Cuando aquí dice que el texto, la Biblia, es el único libro que provee alegría al corazón, que lo hace feliz, que trae felicidad al hombre, alegra el corazón, dice el texto. Ponle atención a esto, hermanos, porque del versículo 7 en adelante al 14 está hablando que primero, para que usted pueda gustar de la palabra, tiene que tener una conversión, porque dice que la palabra de Dios convierte el alma. Entonces, esta porción de la Escritura es dirigida a los convertidos, que se espera que los convertidos vivan de esa manera, que tengan un valor por la palabra incalculable. Y este era el lema de los reformadores hace más de 500 años. Este era el corazón o la raíz de los puritanos. A mí no me impresiona un hombre o una mujer que me diga que es reformado. Cualquiera lo puede decir. A mí me impresiona aquel que ama la palabra, que quiere la palabra. Porque claro, el pecado nos lleva a un punto, ¿verdad?, que nosotros dejamos de escuchar a Dios y luego el predicador, cuando nos confronta y es la palabra de Dios, lo que hacemos es tratar la manera de evitar ese predicador.
Decimos, no me expongo porque cada vez que yo voy siempre está hablando de la fornicación y yo estoy en fornicación, yo estoy en unión libre. Pero no es el predicador que se ha encaprichado a hablar de eso, sino que es la palabra de Dios que es perfecta y que revela esa rebeldía del corazón de nosotros. Pero nosotros, por esa razón es que tenemos que huir. Y el texto dice en Proverbios 28, huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Quiere leerlo? Vaya conmigo a Proverbios 28. Estaba meditando hace unos minutos y es hermoso cuando el Espíritu Santo abre tu cerebro y te trae luz a la palabra y tu corazón lo hace pequeño. Dice el Proverbio 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío es una persona conocedora de Dios, conoce, es impío. No es ignorante, conoce, pero no se expone. ¿Por qué? Porque se enoja, se rebela. Entonces él trata la manera de vivir un cristianismo a su manera. Esto es extremadamente peligroso porque uno fácilmente se puede volver un hipócrita evangélico, un actor simplemente, una actriz, como lo que nosotros miramos en las películas. Hay algo que traspasó mi corazón y es acerca de lo que Jesús dijo de los fariseos y los escribas. Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Haciendo Jesús alusión a la hipocresía de ellos. Ellos eran actores. Ellos enseñaban la palabra, pero no la practicaban. Ellos le imponían la palabra. Yo puedo dar testimonio de los años que llevo en el cristianismo, cómo he visto pastores que han sido desbaratados, diáconos, líderes que han cambiado del anochecer al amanecer totalmente. Hay una frase de Sujel Michelén que se publicó y anda en las redes sociales que dice que las personas que dejan de congregarse, cuando un hombre y una mujer dejan de congregarse, es una señal que se ha apartado de Dios. La frase la puede leer usted sencilla, pero tiene mucho de cierto. Es que lo único que puede apartarte solamente es el pecado. Y este Salmo 19 te desglosa. El salmista llega a un punto y le dice al Señor, líbrame de mis pecados ocultos. El apóstol Pablo en Romanos exclama y dice, miserable de mí. Lo que yo no quiero, eso hago. Pablo dice, yo tengo un problema como el que descubrió el salmista, y es la palabra. La palabra es la que descubre tu corazón y nos dice qué tan perverso es, qué tan frágiles somos que de repente podemos caer. Por eso necesitamos exponernos a la palabra, porque la palabra nos está advirtiendo continuamente. La palabra tiene el poder, te confronta, te revela la santidad, la majestad de Dios y tu bajeza, mi bajeza, pero a la misma vez te da vida, te lava, te limpia. Pero como nosotros a veces en nuestra terquedad no queremos
desarrollarnos, crecer, madurar como cristianos. Por esa razón nos hacemos a un lado y nos conformamos solamente con un culto. Por eso el católico no cambia, porque solo va a misa. Y el problema es que en misa no se les pone la palabra. Pues hay muchos evangélicos que no cambian. No hay un hambre por la palabra, no hay amor por Dios, no hay entrega total. Nosotros como iglesia tenemos un principio que no es negociable, y es que se le pide a todo hombre y toda mujer que sirve en la iglesia que se congregue a 3 cultos. ¿Y de dónde nació? Bueno, nació del amor a la palabra. ¿Por qué le pedimos a los hermanos que sirven, a los que ministran, a los que están ahí de servidores, a los que predican, a los que cantan? Porque queremos que se expongan a la palabra. Queremos que su pecado sea confrontado. Queremos que descansen en la gracia de Dios para que ataquen su orgullo, para que el orgullo no los vaya a dominar, porque cuando uno está sirviendo, fácil el orgullo lo ciega. Muchos hombres se rebelan contra los pastores y mujeres. Dicen, una vez me dijo un hermano, las reglas se hicieron para quebrantarse. Que una persona dice que es cristiana, que canta, que predica la palabra, te diga algo acerca de que Dios puso la ley, y entonces te agarras un dicho pagano y dices, bueno, las reglas, las leyes se hicieron para quebrantarlas. No, Dios no dio la ley para quebrantarla. Dios dio la ley para que la obedezcamos, porque de esa forma lo agradamos. Ahora entendemos que la naturaleza pagana, el hombre pagano, es quebrantador de la ley de Dios, es culpable, es un condenado, está muerto en sus delitos y pecados. La ira de Dios está sobre él. Y por eso es que él constantemente blasfema, es un blasfemo. Es un rebelde, él no gusta, él no entiende la palabra de Dios, porque él está muerto. Pero cuando naces de nuevo, y esta es la situación, y este es el punto peligroso, que tú puedes llegar al cristianismo por emociones, puedes llegar al cristianismo engañado por una religión, y te pasas del catolicismo al cristianismo con el mismo sistema, con la misma sinvergüenzada. No cambias. Sigues viviendo tu vida a tu manera. Tú manejas a Dios a tu manera, a tu tiempo, como lo hacías en el pasado. Y yo no me voy a cansar de seguir diciendo, ¿verdad? Porque yo tengo la responsabilidad de decirle a todos y a mí mismo que nos examinemos, porque no se trata de saber la Biblia, se trata de practicarla, de vivirla. Yo corro peligro al predicar la palabra del Señor, porque al primero que cala, y si no le pido ayuda al Señor que me ayude a amarla, a obedecerla, Él me desecha. Él no tiene problema, Él me desecha. Y si un predicador se empecina, pastor, puede ser teólogo, puede tener muchos títulos, experto en el hebreo, en el griego, en el arameo, en el latín, si se enllava con su soberbia y no se somete a la palabra de Dios, sino que quiere que la palabra se someta a él, es desechado. Y lo vemos nosotros en toda la Biblia, como Dios hizo a un lado a Saúl, un rey, Usías, otro rey, pastores que son apartados porque no le ponen atención a su pecado. Y hay un gran peligro. Entonces, cristianos evangélicos que de repente usted los ve que desaparecen. Y ¿qué pasó con aquel? Bueno, no quiso abandonar el pecado.
Hay un pensamiento que dice, vea, si tú no aniquilas el pecado, si no le pides a Dios de estar arrancando esa maleza, el pecado te va a aniquilar a ti, tarde o temprano. Con el pecado no se puede bromear ni se puede subestimar. Por eso usted ve al apóstol Pablo, miserable de mí. Lo mismo que estamos viendo aquí en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Ve lo que dice el salmista, la soberbia interna. Digamos, es maravilloso servirle al Señor en obediencia, en el gustar de la palabra. Pero en el momento que comenzamos ya a querer manejar el cristianismo a nuestra manera, se desbarató todo. Todo. Entonces usted se preguntará, ¿y pastor, y qué pasó con aquel hermano que le dijo que las reglas se hicieron para quebrantarse? Se apartó del Señor. No solo él, sino su familia. Yo me quedé callado, yo no digo nada. Lo único que me da tristeza, cuando uno escucha un vocabulario como ese, uno dice. Otra hermana decía que tenía una oración, que por eso no venía. Dice, no, pastor, yo tengo una gran comunión con el Señor, si usted supiera, pastor. Y yo recuerdo que iba a visitar a estas hermanas y la última vez que yo estuve en la casa de estas hermanas, yo le dije, mire hermana, le dije, si usted tuviera una comunión, como usted dice, si usted orara, nadie la detendría, usted estaría en la iglesia. Porque como usted está bien conectado, usted está enamorada del Señor y usted quiere ir a cantarle. Pura mentira. Se ofendió. Y estamos hablando de una persona ya de tercera edad, más de 80 años. Y cualquiera puede decir, este muchachito que venga y claro, que esa es la verdad. Oh hermano, le dije que este Salmo 19 es maravilloso. Volvamos, ese es el poder de la palabra de Dios. Que no te da lugar. Y como dijo Charles Spurgeon, Dios escribió lo que no te gusta. Escribió la verdad. Esto es perfecto. Es aquí el versículo que nosotros tomamos y aquí nos vamos a quedar. La ley de Jehová es perfecta. No necesita ayuda. Aquí no hay tales de ponerle algo para que sea atractiva. Es perfecta. Por eso es aquí está el problema de nosotros. Esta palabra es perfecta, no te da lugar a ponerle tu pensamiento. Yo creo que así no, eso no funciona. Es lo que Dios dijo. Se dice, no necesita que se le ponga, porque está completa. La palabra perfecta quiere decir entero. Que es integridad. En otras palabras, sin defecto. Imagínate la descripción de la palabra, sin defecto, la palabra de Dios, porque es el carácter de Dios. Yo quería titular este mensaje, la carta perfecta de nuestro Dios, donde Él se describe, donde Él describe la bajeza de nosotros. Y nadie puede cuestionar, nadie le puede decir, ¿por qué lo dices así? Esa es la verdad.
La ley de Jehová es perfecta, entonces no se le puede poner ni se le puede quitar, está completa. Simplemente la tenemos que recibir tal como está. La tenemos que leer, al leerla, ella se encarga de hacer todo. Un hombre que lee la palabra, un hombre que estudia la palabra de Dios, es imparable. En el sentido, no es que anda buscando por ahí, no es que se anda jactando, sino imparable es porque él constantemente está viendo su debilidad a través de la palabra. Entonces él termina llorando por su pecado, porque constantemente se está viendo. Este es un espejo que te está diciendo cuando te ensucias. Tú vas. ¿Por qué usamos el espejo? Porque queremos estar seguros que cuando salimos al público nuestro rostro esté bien. Entonces la palabra de Dios, cuando la leemos, nos da el reflejo de cómo estamos y nos lleva a la fuente donde tenemos que limpiarnos para encontrarnos con el Creador. Entonces la palabra te dice, esto es lo que tenés, esto es lo que necesitas. Y ahí es donde el peligro de nuestros pecados ocultos. Porque hay pecados de avaricia que no se notan. Esos pecados son igual que la fornicación delante de Dios, igual que el adulterio, igual que el robo, la avaricia, la codicia. La avaricia, el no estar conforme, el querer más. La palabra te revela la codicia, los mandamientos. El apóstol Pablo dice, yo no conocería la codicia si no fuera por la ley de Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque no se siente. La avaricia, y te puedes confundir. No, es que yo soy visionario y yo pues no hay pecado que yo quiera cosas buenas. Y ahí nos confundimos. Y por eso tenemos que sacrificar nuestra relación con Dios. Tenemos que suplantar el tiempo de Dios, tenemos que ocupar para el trabajo. Pero lo acomodamos. Entonces si nos exponemos a la palabra te dice que eres un avaro. La palabra te dice que eres un mentiroso. El otro día hablaba yo con un hermano en Nueva York de negocio y me decía, usted no sabe, pastor, la lucha que tengo. Cuando yo hago un estimado y de repente tengo que decirle al cliente cómo me golpea el Espíritu Santo. Y ahí mismo me dice, ¿verdad?, que estoy mintiendo. Y yo le digo, hermano, te felicito. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que te expones a la palabra de Dios. Cuando tú te expones, cuando la lees, por eso lo sientes. Ese es el poder de la palabra. Si tú no asistieras a la iglesia, si tú no estuvieras sirviendo, no sentirías nada. Mantente ahí. Qué bueno que la conciencia del Espíritu Santo se enciende y te dice, eso no está correcto. Pero ¿qué tal tú lo ignoras? Y vas comenzando a mentir, y vas comenzando a mentir, y vas enredándote. Y luego es el pecado, ya no puedes congregarte el martes, ya no puedes congregarte el viernes. Y ya el domingo ya lo vas cortando porque es el pecado que te está enredando, como una serpiente. Te está estrangulando, te está quebrando. Y después te traga. Hasta que te tiene todo quebradito como la culebra agarra a su presa, el pecado de la misma forma, suavecito, va. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros nos exponemos,
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué otra palabra va a poder tener ese poder? No existe. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Si usted ya se convirtió, gloria a Dios. Y si no se ha convertido, pues espero que se convierta. Porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra alma que se usa aquí, nefesh, en el hebreo, habla acerca de la criatura que respira. Habla de la naturaleza humana, del corazón del hombre. Entonces aquí es la metáfora, convierte el alma, se convierte a ese hombre, a esa mujer, la palabra perfecta de nuestro Dios. Por eso es que necesitamos la palabra no adulterada, la palabra tal como es. Y debemos de pedir la palabra. Y si no me dan la palabra, pastor, pues léala, cómprase una copia y léala todos los días. Y ore y dígale, Señor, háblame, yo quiero oírte. Yo quiero, Señor, cámbiame como tu palabra. Lávame, como dijo el salmista, con hisopo y seré limpio, seré blanco como la nieve. Y verá usted cómo Dios obra en su vida. Si usted le pide al Señor que quiere aprender de su palabra, Dios lo va a encaminar a lugares o le va a poner personas que le ayuden, que lo instruyan, que le orienten. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ve el resultado. Comienza diciendo que como es perfecta, impacta de tal manera que convierte el alma. Y nos preguntaríamos nosotros para terminar esta noche, ¿cómo es posible que hay muchas personas que oyen la palabra de Dios y nunca se convierten? Mira, la palabra de Dios, Dios la puede usar para convertirte y también la puede usar para endurecerte. Le dijo a Isaías, endurece a estos rebeldes. Isaías todavía le preguntó, ¿hasta cuándo? Hasta que sean aniquilados, hasta que ya no haya nadie. ¿Hay crueldad ahí? No, esa es justicia. El punto es, como Faraón, venía Moisés y Aarón y le venían a decir, viene otra plaga. Y él endurecía su corazón y decía, ok, estaba ya la plaga, por favor, oren que se quite esta plaga. Yo los voy a dejar ir. Luego se quitaba la plaga y él volvía a su misma naturaleza, a su corazón endurecido y volvía a mentir. Y venía otra plaga. O sea, por un lado, él 10 veces en Éxodo sale que él endureció el corazón. Y en el mismo Éxodo, en el mismo libro de Éxodo sale que 10 veces Dios le endureció el corazón. Entonces Faraón fue responsable y terminó siendo sepultado en el Mar Rojo. Pero Dios dice que lo levantó para manifestar su poder y para que se predicara del poder de Dios en la vida de Faraón en todo el mundo. Si quiere, vaya conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Romanos 9, 17. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, versículo 18 de Romanos 9. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, una persona rebelde puede predicar de la palabra de Dios, puede enseñarla,
Pero si su corazón es terco y quiere vivir el evangelio a su manera, Dios permite. Inclusive a veces estas personas hasta ponen una iglesia, hasta se hacen pastores. Y les va bien en los primeros días, en los primeros años. Pero hay algo en común que yo lo he visto. Lo primero que se hace pedazo es la familia, el matrimonio. Terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Pero Dios te permite Él te permite que tú te enleves y como un pavo real. No. Este es el punto clave para perseverar, porque el texto dice también que así como te conviertes, valoras la palabra de Dios más que el oro, es dulce más que la miel para ti. Dios te preserva y eso te ayuda a perseverar siempre. Pero al no estar convertido, corres el peligro de que tarde o temprano vas a ser desechado por Dios. Hoy es el día que debemos de examinar. Porque cuando nos examinamos, sí, ¿cómo yo sé que me he convertido? Respetas a Dios, temes a Dios, tiemblas y tú sabes que Él conoce tu corazón, porque la realidad se vive en lo secreto. Es allá donde está el cristianismo, a solas. ¿Qué es lo que vivimos a solas? Porque en apariencia todo mundo es cristiano, pero a solas, el punto es a solas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respetamos a Dios a solas? ¿Lo consideramos? ¿Pensamos que Él está ahí? Le revelamos a Dios, le pedimos a Dios por esa soberbia, por ese enojo. Es ahí donde nosotros debemos de ser honestos con Dios. Si nosotros somos honestos en intimidad, afuera, solas con el Señor, Él nos recompensará en público. Él nos usará para su gloria. Porque entre más conocemos nuestra bajeza, más glorificado será nuestro Dios, porque más sumisos a Él, más humilde nos hará Dios al reconocer nuestra miseria, como la reconoció David, como la reconoció Pablo. Y al reconocer quiénes somos, eso nos ayuda a no querer vivir apartado del Señor, porque fuera del Señor, fuera de Jesús, nada podemos hacer. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude a mantenernos en su palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.